El Señor es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios todopoderoso, en quien yo confiaré. Señor, tú nos librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estamos seguros. Escudo y adarga es tu verdad, no temeremos al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio de la oscuridad destruya. Caerán a nuestro lado 1010 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán, porque has puesto a Jehová por tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará el Señor cerca de ti para que te guarden todo tu camino y para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre las pies pisaremos. Hollaremos la serpiente y el escorpión por cuanto en Dios hemos conocido su amor. Él también nos librará, nos saciará de larga vida y nos mostrará su santa y bendita salvación. Hay sentencias varias en la palabra de Dios, pero hay unas en Eclesiásticos de 6 a 7, el 7, que me llama la atención cuando dice: no hagas el mal y no te alcanzará. Haces el mal te va a alcanzar. Usted aquí atrás de mi pantalla está viendo, gloria al Señor, la esclavitud en Cartagena de Indias. No le voy a mostrar la ciudad porque la ciudad ahora murallada y bacana y muy bonita. Y sí, usted se va a ilusionar, qué rico ir de paseo, pero qué rico que usted fuera de paseo más bien al pasado de nuestra historia, donde es una ciudad de nuestro país Colombia. Ustedes que se están encontrando en cualquier país del mundo, nuestro globo terráqueo tiene toda clase de encuentros religiosos en Israel solamente, pero no llevan, gloria al Señor, y viajes y todo de cualquier otro país de nuestro planeta. Vienen a nuestro país Colombia buscando las historias bacanas, y disfrutan. Allá donde estaban los esclavos se toman fotos y tienen fotos. En Europa, en todas partes, la gente que ha venido de turismo tienen fotos en sus salas de sus casas que estuvieron en Colombia y estuvieron en los sitios donde a estas gentes que usted ve aquí, que son seres humanos igual a usted y a mí, torturaron, dañaron, violaron sus derechos, les violaron de ser familia, de ser una familia, robaron esas niñas para venir a venderlas como las tratas de blancas hoy en día también. Todo esto sucedió a espaldas de alguien. Pero Dios todo lo ve, hermanos, y Dios todo lo vio y le duelen los suyos. ¿Usted cree que Dios por eso va a dejar perder las almas así? No. Él, estas almas, las puso en un cuerpo justo y bueno para que participen en el reino de la luz. Porque fueron almas torturadas, destruidas y dañadas desde su niñez y juventud. Y por su ignorancia entregaron sus almas a Satanás ya. Incluso hacían sexo con Satanás, ya que ellos, fueron engañados a un mundo de oscuridad que nunca conocieron la luz, ni al Espíritu Santo, ni a la palabra. Porque incluso el único sacerdote que medio se condolió de ellos en Cartagena de Indias cuando fue allá y tuvo misericordia y los cuidaba y todo eso, después le llevó esa historia. Ahorita vamos a la historia secreta, unas historias secretas de cimarrones y palenqueros en Cartagena. Este es un segundo estudio que estamos llevando. Los primeros esclavistas de nuestra América, Cartagena de Indias. La infamia más grande de la humanidad, la esclavitud de hombres, la esclavitud de mujeres, la esclavitud de niños, de adolescentes, de jóvenes, de niñas y de adultos. Qué rico que usted le dijera al Señor que le perdonara a usted la persecución que usted hace a las cosas buenas de Dios. Y le perdonara a usted tener tanta ignorancia en su corazón y en su mente, no saber que usted no es feliz con lo que usted es, viendo tanta gente que fue tan infeliz y aún así rieron y sonrieron por un momento de felicidad de haber visto el cielo, haber mirado al cielo y darse cuenta que allá arriba de pronto había alguien cuando salía el sol que les estaría mirando.
y que algún día alguien de esos tendría misericordia. Otros se habían entregado a Satanás, pues esperaban que el Dios diablo les ayudara. Hombres, mujeres, niñas, niños, por el hombre, se inició en nuestra América, por el hombre. Las persecuciones son por hombres, humanidades iguales a otras humanidades, que se sienten superiores y que no se dan cuenta que esa prepotencia les hace ver inferiores, pero que ellos se creen que son superiores, persiguiendo al otro. Y eso es inferioridad, sentirse uno menos que otros. Y estos hombres desgraciados, hijos del diablo, por ser negros, los cogían a esclavizarlos, solo por un color. Dios vino a morir en la cruz del Calvario por negros, por blancos, por rojizos, por indios, por mestizos, por monos rojos, por monos lo que usted quiera. Pero vino a morir por todas sus criaturas humanas en la cruz del Calvario. Y el hombre dio por olvidado todo su sacrificio. Y se han creído ser ellos los dioses en la tierra. Esta élite maligna que no va a cesar hasta que Dios no venga a exterminarla. La infamia más grande de la humanidad, la esclavitud de hombres, mujeres, niños, niñas. Y todo empieza por hombres, no un simio, no un animal nos vino a nosotros a esclavizar. Personas que nos esclavizan con su lengua, personas que quieren venir a esclavizarte a vos con el odio que sienten en sus corazones y te quieren afectar a vos y afectan a todo el vecindario por sus malos vicios, por sus malas formas de ser. Porque ellas están esclavizadas y ellas quieren llevarse por delante a los que no están esclavizados y son libres. Y ríen y son felices. Los quieren esclavizar con su soberbia y sus cóleras maliciosas. Aquí nuestra América, días después de 12 de octubre de 1492, cuando ardas exploradoras, hermanos, de España, lideradas por el genovés Cristóbal Colón, no sé si usted lo ha oído, fanfarrosa búsqueda, supuestamente liberación que hizo cuando ahí no había libertado nada, porque aquí estaban los indígenas de nuestra América. En los sitios donde llegó este fanfarrón, fontarronazo, gloria al Señor, Dios me perdone, Cristóbal Colón, pues había millares de indígenas. Vinieron y los embobaron para llevarse su oro y les dejaron un espejito para que se viera, como hoy en día andan con un celular. Hipnotizados, usemos la tecnología para algo importante. De resto no se ponga ni a cargar eso, porque eso le roba a usted la energía de sus huesos y le da artritis. O sea que le va a crear una enfermedad más rápida y de cáncer también. Aquí entonces, porque eso tiene una piedra allá adentro, que es la que hace toda esta inteligencia tecnológica, y esa piedra enferma y da cáncer. Entonces aquí, América, días después de los 12 de octubre de 1492, cuando hordas exploradoras de España, lideradas por el genovés Cristóbal Colón, Fontana Rosa yo me pongo a decir de esta manera, en mi decir, discúlpenme lo que no les agrade, de libertador a saqueador, porque yo no olvido la historia y he ido mucho a la historia, me gusta leer estas historias. Y el hombre llegó y dijo que había descubierto América, pero allá encontraron indígenas. Allá encontraron piedra con humo, con leños prendidos y humaradas, y cuando fueron a ver eran indígenas. Y les calumniaron para poderlos matar. Ahorita les cuento cómo los calumniaron. Entonces, una supuesta reina de España, Isabel la Católica, universal, pero nunca predicó la palabra de Dios siendo católica, porque el católico es ser universal y predicar el evangelio a toda criatura, la palabra de Dios, y esa es la que tienen escondida.
Aquí pusieron a sus servicios a millares de amerindios dueños en ese entonces de las hoy llamadas Islas Bahamas, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Aquí también Quisqueya, el centro de la operación de malhechores y esclavistas. Quisqueya para los nativos, la española, para otros, gloria al Señor, no sé cómo la llamarán otros. Hoy República Dominicana se convirtió en la base de operaciones de la familia Colón. Y la llamamos la familia Colón y vamos a la palabra de Dios, donde dice la vida familiar, Eclesiástico 7, 20. No cambies un amigo por dinero, ni un hermano querido por el oro de Ofir. Ellos vinieron a cambiar un espejo, a un ser humano, a un amigo a comprarlo por el oro que ellos tenían. Vinieron a cambiar un algo por un algo, pero no por amor. No vinieron a ayudar, vinieron fue a saquear. Aquí vamos con la palabra. Aquí fueron entonces la española para los españoles, hoy República Dominicana, esclavistas de nuestra América Latina, allí en una de las más bellas y pobladas islas del Gran Caribe, debido a la explotación y misericordia de los pueblos originarios, primero y después de los africanos esclavizados, se acumuló el misericordia, pongámoslo así, el capital que permitió establecer las grandes plantaciones de caña, de azúcar, de tabaco en nuestro Caribe, hermanos. Allá se da el arroz, allá se da el tabaco, allá se da la caña de azúcar todavía, plantaciones de plátano, yuca, ñame, todo lo que usted quiera, coco. Exportadores hacia Europa y financiar las expediciones, plátano, que conquistarían la tierra firme, el territorio suramericano, y tomando también por las lideras de los pueblos de Apartadó, Chigorodó, también rodeados por ellos mismos, porque esa línea es para salir al puerto a Panamá, gloria al Señor, y por esos mismos puertos también sacaban y se veían los helicópteros llevar el cargamento de oro todavía ahí por ese lado para llevarlo a la República Dominicana. La reina Isabel la Católica declara caníbales a nuestros amados humanos indígenas. Caníbales a los caribes y los Guerra y Ojeda y Nicuesa esclavizan a los amerindios cartageneros, que eran indígenas, y los tratan de que son caníbales. Por eso los amarran, por eso los secuestran, por eso los persiguen y por eso los saquean de sus tierras y sus territorios. Usted encuentra mucho territorio de islas de pura gente europea de por allá que vienen a gastar sus grandes fortunas y a darse en los lujos grandes habidos y por haber en esos lugares hasta el día de hoy, hoteles y de todo hoy en día. En aquellos tiempos tomaron esa posesión. 11 años después de la invasión de Colón, porque no fue sino una invasión, al Gran Caribe en 1503, vaya, busque la historia y dígame si no, los primeros esclavistas que llegaron a Carmaeri, hoy Cartagena de India se llama, pero ¿sabe cómo se llamaba esa isla? Ya que eran los indígenas quienes le habían puesto el nombre. Aquí pasa de los esclavos de los hermanos Luis Cristóbal Guerra, quienes esclavizaron a varios decenas de armerindios de Isla Carex y los llevaron a subastar a Santo Domingo, donde muchos fueron devueltos por su notable estado de desnutrición. Se los devolvieron. ¿Y saben dónde los dejaron? En las aguas del Caribe.
¿Para qué regresar esos monos, esos animalitos, como un perro? Tírenlos al agua. ¿Por qué se llamaba Carmairi Nuestra Cartagena? Y la cercana isla Carex, que era por las tortugas carey, y los llevaron a subastar a Santo Domingo. Los devueltos, mercancía que estaba flojona, la devolvieron. Esa es la historia que usted sí tiene que saber. Esa es la historia que usted sí debiera de conocer. Y no la historia de cómo yo hago para destruir con brujería, con hechicería, con chisme, con cizaña, con mentiras a una vecina, a un prójimo, a un alguien que no te habló más que de la palabra, porque nunca te dio ni un saludo, ni te conoce la carátula, ni sabe tu vida, sino que la sabe porque Dios es el que la muestra, y tú misma, diabla inmunda, almas perversas y destructivas, es una diabla llamada Lilí, que posee los cuerpos como la Jezabel, y adultera contra Dios, haciendo idolatrar a las gentes en cómo persigue a los inocentes. Esto siempre ha sucedido. Dígame usted si esto no es obra del mismo Satanás. Dígame usted si no son demonios, potestades del Averno, que dicen en el libro de Efesios capítulo 6. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, que yo me vaya contra esta porque tiene un color negrito y se la tengo que montar. O porque esta se puso un trapo así o así y a mí no me gustó y no me agradó y me le burlé. O porque hizo esto y a mí me desagradó, porque, hermanos, digámonos la verdad, Satanás entregó a Jesucristo por la envidia. Y quien hace estas maldades persiguiendo a un prójimo y sembrando lo que no quiere recoger, lo recoge. Aquí vemos la historia de un Satanás gobernante de la tierra, el que vino a matar, a secuestrar, a robar, a dañar, a destruir. Se roba tu paz, tu tranquilidad, tu mente. Te la pone tan endiablada la mente que solamente para que sirvas para hacer y practicar lo malo, el corrinche, ser holgazanes, inservibles. No sirvieron ni para salir a sacar adelante su propia familia, a sus propios padres, a sus propios familiares, hermanos, amigos, lo que sea. Ser grandes en tener de pronto una buena empresa, un buen empleo, un buen estudio donde se diga podemos recurrir a la hermana Julana de tal, porque ella sí estudió, trabajó y hizo algo, un inmueble grande para nosotros, nos ayuda, nos ayudó a sobresalir, no. Es la más cacafloja, la que anda de casquito flojo. ¿Por qué? Por engreerse. Cristóbal Colón no vino a liberar tierras. Él fue a saquear a los indígenas y los calumniaron de que se comían a los otros caníbales. Las mentiras que sacó una reina que debe estar pagándola en el infierno, a esa sí no la ayudaría. Pero perdóname, Señor, por sentir ese dolor y ese celo y esa rabia por mi prójimo que sufre y ver otros que son los que les gusta aplastar, que Satanás los reprenda. Que Satanás los agarre y que Jehová los reprenda. Porque para eso es que sirve Satanás. Para dañar los corazones y las almas, para ir a doler a otros, a los puros de corazón, a los que están viendo a Dios. Estos veían a Dios. Los indígenas veían a Dios porque eran puros, no tenían esa maldad en los corazones, maquiavélicas, que vinieron a robarlos, a saquearlos, a dañarlos y a destronarlos de sus tierras. Aunque esta es la caracterización más común de los guerras, Paquidovich no duda en afirmar que Luis era un banquero de Sevilla, quien se asoció con su hermano y con el piloto Pedro Alonso y con el hermano de Colón. Para Alonso, niño, historia del descubrimiento y explorador de Latinoamérica. Vamos a que la reina Isabel la Católica
declara caníbales a los caribeños y les declara la guerra. Y aquí entonces los Guerra y Ojeda y Niquesa y esclavizan a los americanos cartageneros y los llevan a cambiarlos a los indígenas y a venderlos por allá esclavizados, como hablamos también de la esclavitud en Hechos Apócrifos de Juan. Aquí entonces, hoy es Cartagena de Indias, Calmairi, y fueron los potentados grandes comerciantes ocupando la isla y traficando con esclavos. Los hermanos Luis Cristóbal Guerra, que le dije yo ahora, quienes esclavizaron a varias decenas y decenas y decenas de amerindios, de indígenas de la isla de Cares, y los llevan a subastar a Santo Domingo y les devuelven unos porque estaban muy débiles, debiluchos y todo, notable estado de desnutrición total. Aunque esta es la caracterización más común de la guerra, gloria al Señor, la declaración de que ellos eran caníbales era un banquero de Sevilla que ayudaba a comprarlos y a manejar en su banco el dinero que tomaba por ellos. Cuando él recibe y dice, no, esos son caníbales a los caribes, realizada por la reina Isabel, la católica, dio rienda suelta a los viajes de exploración, conquista y anexión a los reinos de España y de todos los amerindios que se opusieron a las pretensiones de estos españoles, de tal suerte que busca fortuna como Alonso de Ojeda, que tiene incluso barrios allá con el nombre de él, Diego de Niquesa, gloria al Señor, o Nicuesa, el cartógrafo, gloria al Señor, Juan de la Cosa, mira eso, que eso se lo enseñaron a usted en historia, Américo Vespucio, que ese no se me olvida porque perdí un examen con ese man y me dio tanta rabia que me agravaba el nombre en las manos, en las muñecas y todo eso para que otro próximo examen no me fueran a clavar con ese man. Américo Vespucio. Francisco Pizarro, Vasco Núñez de Balboa, que es del pueblito donde vengo, gloria al Señor, de haberme, mi padre, habernos llevado allá. De niños, no nacimos allá, nacimos en Caldas, pero nos llevó a ese lugar para él poner una farmacia y ayudar a la gente, ayudar mucho a la gente en los montes, a los indígenas y todo eso. Es una zona indígena donde se llama Balboa Chocó. Aquí entonces estuvo Vasco Núñez de Balboa, Gonzalo Fernández de Oviedo y otros visitantes la bahía de Carmaira y el lapso de 25 años que pasan, varios de los invasores en la búsqueda de oro, plata y piedras preciosas, pretendieron radicarse en Carmairi, que es Cartagena de Indias hoy, y en otros sitios de la costa caribe. Pero a la velocidad de los pueblos originarios y el temor de los primeros, a las flechas envenenadas con hierba de la mala que empezaron a usar los indígenas, se avisparon para ahí. Les dijeron que eran caníbales, pues avíspate, papi. Entonces, para la velocidad de lo que no podían creer, empezaron estas envenenadas... uy, Dios mío bendito, se me fue la palabra, las flechas, gloria al Señor, ellos huían y se escondían y se resguardaban. Aquí entonces mucho más se aumentó el temor y también el furor y la cobardía, cuando en 1509 la expedición de Alonso de Ojeda sufrió grandes bajas a manos de los yurbacos, que hoy en día lo llaman turbacos, perdiendo entre otros al importante cartógrafo Juan de la Cosa, y sin embargo con el respaldo del oeste de Diego de Nicuesa Ojeda, en un macabro retorno que hacen con armas y bien dotados de toda maldad, de venganza, lograron una masacre, queridos amigos, a los amerindios, que caían como cuando el COVID, que eso era, vea, por manadas, sacrificando a guerreros, mujeres corrientes, niños y niñas, ancianos indefensos, para hacer salir a los otros.
los traían hasta el barco de la orilla del mar, en nuestra Cartagena de Indias, y ya ellos venían al puerto y tenían que entregarse por manadas para poder que supuestamente liberaran a los de ellos, y no, todos eran secuestrados. El tráfico, hermano, los secuestros, las matanzas de sangre, ese es el del rey de esta tierra, no del rey de reyes y señor de señores, el dueño del oro y de la plata, el dueño de toda esta tierra. Satanás él mismo se roba y está saqueándola, matando, destruyendo y dañando las humanidades de los hijos de Dios. La sangre y el fuego de la cólera de sus corazones, las venganzas, los odios y las malicias. Por codicia, hermanos, por codicia persigue una persona a la otra. Algo le ve mejor que ella y por eso se la monta. Aquí siempre he aprendido eso desde que he estudiado las historias. El puerto del Caribe de la ciudad de Puerto Caribe, cerrando así otro de las etapas funestas de las conquistas cartageneras, a sangre y fuego, y otra fase más de la esclavización de los pueblos originarios de Mairi. Pedro de Heredia y sus huestes introducen huestes porque son demonios los que están usando toda esta gente. Cuando cogen un poderío así es porque son demonios de autoridad, gobernantes de las tinieblas que están tomando posesión de ese barrio, de esa torre, de esa casa, de ese apartamento. Usted vaya arreglando la cosa y vaya sacando todo lo que no sirva de su propia casa. Que esos demonios no los deje entrar con el pecado a su casa porque le contaminan su vida y le dañan hasta sus propios hijos. Y terminan siendo la misma holgazanería de la vagancia y de la malicia de Satanás, de la persecución y de la destrucción. Cuide sus hijitos que Dios le regaló. Forme su familia con su esposita, con su esposito. Trabajen y coman el pancito con su agüita en paz con Dios en una piecita apartado donde no tengan a nadie que les toque ni el perfumito. Que de pronto el perfume que usted tenga sea un Yodora. Pero que nadie le toque lo suyo y que le tenga usted el respeto, que su camita no vaya y se acueste la hermana suya sin vergüenza, con otros machos por ahí, que se los consigue por allá en su vagancia y después viene como si nada. Y usted ni siquiera sabe que su casa se la tienen de prostíbulo. Usted viva en una piecita, así sea ahí, con lo poquitico que tiene, vea, empiece, como hice yo, un fogoncito, la camita, todo ahí mismo en un cuartico. Y el bañito. ¿Qué más nada? Pero no se mate usted viviendo con la una o con la otra, que porque quieren ayudarse, mentiras del diablo, terminan ustedes perdiendo y sus hogares perdiéndose, porque la malandra le va a hacer dañar a usted su propia vida o a sus propias hijos que usted para con dolor. Así que Pedro de Heredia y sus huestes introducen los esclavizados africanos y eternizan la esclavitud merindia hasta que Jehová de los ejércitos meta su mano preciosa. Satanás nos esclaviza a la gente hasta que Dios quisiera que así no fuera. Así a partir de 1533 los hechos cambiaron, para empeorar, hermanos, no para mejorar. Con la hueste de Pedro de Heredia, que este era un desgraciado más malo todavía, pendenciero madrileño, acusado de criminal y prófugo de la justicia española, como todo político bacano. Él no tiene pecados en otro país. Él se monta allá arriba y ¿quién le dijo que no? Él entró a ser un mandamás. Y él, todos los pecados que él tenga y las maldades que él haya preparado, ejecutado y dicho, no, la cárcel no es para él. La cárcel no es para los malos. La cárcel es para un pobre que cogió un maldito rico y le encontró que allá en una bodega tenía un poco de alambre, hermanos. Y dijo, el pobre dijo, no, yo me voy a llevar un día poquito de alambre. Voy a ir a quemarlo para darle leche a mis hijos. Ay, va a darle un pan. Y que no se me acuesten con agua, al menos les llevo una malta. Y llega el papá más contento porque, tiene comida para darle a sus hijitos. Tiene para darle las medias, para darle el portalibros, para que lleve sus cuadernitos a la escuela. Viene más contento y quemó el alambre. El desgraciado no mira que es que el trabajador necesita y es pobre. Y ellos les abunda y tienen eso guardado. Era un pastor y les lo estoy contando porque es verdad. Y inmediatamente allá donde tenía refugiado, allá en los rincones más recónditos, tenía un poco de alambre.
Y el eléctrico iba quitando de a poquito, iba quemando y le iba dando comida a sus hijos. Seguía trabajándole al mancito este llamado como Pedro de Heredia, el pastorcito mentiroso. Predicaba pero no aplicaba. Los huérfanos con hambre, el eléctrico que le ayudaba en su casa pobre y se llevaba el alambre y lo quemaba. Un día me dijo, hermana, eso es pecado. Y yo, pecado es dejárselo. Ese sí es pecado. Dejarle a ese avaro desgraciado dentro de ese cuarto todo lo que tiene allá guardado, recogido, recolectado, cortinajes, colchones, cosas que cambiaba, porque un día le gustaba a la pastora la iglesia de una manera y a la otra, al otro domingo quería cambiar esas cortinas, ya no le servían y por allá arrumadas, comidas por las ratas. Le digo, no, pecado es que usted le deje eso allá a ese personaje, se va a ir para el infierno. Mejor que sepa que hizo una obra de caridad y que sus hijos comieron, que usted pagó la luz y el agua, que usted pagó el alquiler de su pieza. Sí, señor. Hermana, le dije yo, Noni, yo leí apócrifos. Y ahí en apócrifos dice el Señor que nos han esclavizado a nosotros a llevar un evangelio de pureza y religiosidad. Cuando usted es pobre, él debiera de aportarle y darle, pero cuando le paga los fines de semana, le paga a trancazos. Y luego le dice, hermano, son 7 millones, pero yo creo que usted debe de darle a la obra. Déjeme eso ahí, vea, en redondito, le doy 3.500.000. Pierde la plata, el trabajo, todo lo que se mató, porque son unos hijos del diablo. Entonces, por favor, meten a la cárcel el que se robó una Maggi para llevar de comida para la casa. Pero al verdadero delincuente, nadie lo juzga. Ahí siguen los procesos largos. Este man venía, el Pedro de Heredia, se hizo acompañar de Rodrigo Durán. Pero venga, yo le cuento otra cosa aquí, de Pedro de Heredia, este hijo del diablo. Un pendenciero madrileño acusado de criminal, de prófugo de la justicia española, quien con sus secuaces y ampones y las de otros malhechores, hasta violadores y destructores, vinieron a pegar aquí a Colombia, para que en la isla de Cartagena viniera a hacer maldad con las indígenas. Sentó sus reales esclavizantes en tierra de las zonas que después son llamadas Cartagena y provincia de Cartagena. Cartagena y provincia de Cartagena. Hoy departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre. En la búsqueda de este oro y plata, hermanos, ¿cuánta gente no habrá muerto? Heredia se hizo acompañar de Rodrigo Durán, quien fue nombrado contador, hermanos. Otro delincuente más. Alonso de Acevedra, tesorero. El factor Juan Velázquez, no, yo no estoy metiendo aquí a nadie, a Uribe, ni a Petro, ni a ninguno. Yo le estoy dando una historia verdadera de allá de aquellos lados. A eso yo no los conozco. El tesorero, el factor Juan Velázquez, el regidor Juan Ortiz y probablemente Juan Vadillo, allá de la isla de Vadillo, quien había hecho, cuenta que allá está un disco y que el río Vadillo. El río Vadillo fue testigo de que mi Dios llegó a ese lado y a los pobres indígenas de allá se los sacaron. Entonces, quien había hecho una inversión en la conquista de Santa Marta, que aún no había recuperado colombianía, que es colombianía consultado desde en septiembre 21 de 2021. Asimismo acompañaron a Heredia, su teniente Francisco César y Alonso de Heredia, hermano del susodicho que estamos hablando, delincuente del líder de la ocupación de Caramariri, que es Cartagena. El madrileño, de acuerdo con las capitulaciones afirmadas con la reina Juana I, desgraciada en el infierno hoy en día, en el año 1532 quedó autorizado para introducir en Cartagena 100 esclavizados, 50 hombres y 50 hembras, machos y hembras, mi negro. Y abriendo de esta forma la senda de la esclavitud de los africanos en nuestra tierra, la cual se convirtió en el principal, escúcheme, centro del tráfico. ¿En dónde? En nuestro país, Colombia, de seres humanos
centro ya no de narcotráfico, centro que se convierte en el principal centro tráfico de humanos. ¿Cierto? ¿Me está entendiendo? ¿Vamos bien? Ah, bueno. De seres humanos. ¿No le duele el corazón a usted? Se me compunge mi garganta. Quiero llorar. Deme un momento para respirar. Aire puro del Dios vivo y verdadero. Duele, ¿verdad? No sé usted qué tan sensible es para amar a su prójimo como a sí mismo. Y mirar que en todos estos asuntos tuvo que haber estado Dios. Y que nunca nos dejó abandonados ni desamparados. Y que está con nosotros todos los días de la vida. Porque supo que el corazón del hombre era como trapo de inmundicia, peor que el trapo de la menstruación de la mujer. Así dijo el Señor que era el corazón del hombre. Podrido, puerco, pensamientos oscuros, malignos, destructivos, maliciosos. Traman maldad en sus corazones. Y hasta que no la ejecutan no se quedan tranquilas. Porque esa es la maldición que lleva a Satanás, la maldad y la destrucción. No era el color negro, sino la oscuridad en la que ese torpe, incircunciso de Satanás lleva las almas por la ignorancia del desconocimiento de la palabra de Dios y de la verdad de que hay un Dios todopoderoso que nos cuida, que nos hizo, que nos creó y que el amor de Él es tan grande que Él no acolitó la maldad de Satanás, le encontró inicuo su corazón y el Espíritu Santo lo tiró allá como un rayo aquí abajo a la tierra. Pero los hombres se dejan guiar por la maldad, por el pecado. Porque no tienen, gloria al Señor, la fuerza de la verdad de la palabra de Dios para decirle no voy a ejecutar eso. Traman la maldad en la cama en la noche y al otro día se levantan temprano a dañar. ¿Para qué le pongo yo aquí las pruebas? No, hay que dejar a Satanás que se crea el cuento, que él es el bueno y que comprando estas almas estaba haciendo un bien. Y que llevando las almas a la perdición, Él es lo mejor que hay. Y que usted pisoteara a otro, ese es usted ganarse la mejor copa. De esta manera, con la ocupación de Calmairi o Oiri en 1533, las huestes, fíjese que no las llamamos los guardaespaldas, el ejército, la gente que venía con este personaje, no, huestes, porque son huestes de maldad. Es el mismo diablo caminando y buscando un país donde esconderse, hacerse pasar por sano y venir a traer su destrucción a los lugares que no debía haber aparecido. Las huestes de Pedro de Heredia, la población originaria fue conducida por el camino de la extinción física, al punto que en el año 1675, en la ciudad de Cartagena de Indias hoy, solo se contabilizaron 466 amerindios que son los indios. Por el contrario, la población africana y sus descendientes aumentó de manera vertiginosa, hermanos. Ya lo que había era este color. Un resumen tomado del libro de las mujeres en Cartagena de Indias en el siglo XVII, contando la historia de la autoría de Marta Lux Morelo o Mortelo, gloria al Señor, ofrece una visión global de la situación en la que las mujeres y los hombres vivieron en ese lugar y aparentaban como usted poner una mula con una yegua, para que tuvieran hijos, gloria al Señor, y pudieran parir muchos más todavía y no se acabara la población. Si se suman todas las licencias para la adquisición de esclavos, cada uno le tenían sus papeles, un papel donde decía que estos esclavos le pertenecían a unos o a otros. Puede calcularse que para 1550 habría en la ciudad de Cartagena unos 841 esclavos, más otros 400 revendidos y cambiados en la isla dominical, que venían procedentes del Palenque, de Malambo, de María la Baja,
de María del Carmen Borrego afirma que en el último quinquenio del siglo XVI entraron a Cartagena 15.445 africanos producto de la Real Cédula firmada con el asistencia portugués Pedro Gómez Reinel, el portugués. Les había firmado todas sus cédulas, ya tenían cédula. Fundamentado en las investigaciones de otros series históricos de Luz, afirma que en 1597 la misma muchacha Luz, en Cartagena habían 3.542 esclavizados. En 1598, 3.555. En 1599, 4.749. En 1600, 4.231 y en 1601, 4.790 esclavizados. Por otra parte, Antonio Vidal escribió que si se tiene en cuenta el número de esclavizados en Cartagena de Indias que entraron legalmente y los que ingresaron de contrabando, la suma daría 45.000 esclavizados. Aquí estos cálculos oficiales del ingreso de esclavizados entre 1585 y 1796 se refieren a la entrada de 145.000 piezas, cifras que pueden elevarse para el nuevo reino de Granada. Los trataban de piezas. Traigo 4 piezas, emparejados, mujeres y hombres, y los demás virreinatos de América Meridional, las 300.000 si se tiene en cuenta el contrabando que traían también de estas piezas que eran los esclavos humanos. No estamos hablando de piezas de oro, estamos hablando de humanos. Humanícese. A pesar de ello, Cartagena retuvo gran parte de los cargones de negros, aunque en menor cantidad. En 1687, en la provincia de Cartagena, entre criollos y bozarelos, que eran ya bozales que recién llegados, habían 5.700 esclavos que se destinaron a oficios de domésticos, a sembrar la caña, la yuca, el ñame. A la esclavitud se desarrolla el capitalismo comercial. En Cartagena se convierte en el primer centro de tráfico de seres humanos. Estamos hablando de nuestro país, Colombia, aunque usted no conozca esa ciudad. Son sus hermanos, son seres humanos, traídos de otros países sin su familia, cortados el ombligo de allá del seno maternal y paternal. Por eso cuando nosotros nos encontramos con un moreno, cada que los veo, y eran mis maestros, en el Chocó, decía yo, no lástima, dignos de admiración, que Dios los quiere mucho y cuidó de esa raza hasta el día de hoy. Aquí vamos a hablar de un Quintana que se llamaba Ubaldo Eyes, y el libro de su autoría, Cátedra o Historia de Cartagena de Indias, presenta una visión más o menos. Entre años de 1550 y 1600, Cartagena se convirtió en el primer centro esclavizado de las colonias españolas. Las colonias españolas esclavizando en nuestro país, Colombia, porque no los esclavizaron allá en España. ¿Está viendo usted el cuento? ¿Está viendo usted la indolencia de, para poder esclavizar, venirse a otro país y poner en riesgo a nuestro país? Hasta el día de hoy, eso fue lo que enseñaron. La vida familiar. No te apartes de la mujer discreta y buena, porque vale su gracia más que el oro puro. No maltrates al siervo que trabaja lealmente y fielmente contigo, ni al jornalero que te entrega su esfuerzo, te le quedes con su paga. Ojo con eso, pastores. Ama y ricos y millonarios, o que es como el rico Pulón, codiciosos y malpagadores. Ama al siervo inteligente y no le niegues la libertad. Dios sabía que estábamos esclavos, ¿verdad?
Te estoy leyendo Eclesiástico. Ya escrito estaba que en esta tierra somos advenedizos, en esta tierra somos extranjeros, en esta tierra y en este terruño. Aquí estos esclavos, ya hablaba Jesucristo de estos esclavos, porque escrito está que unos hombres esclavizarán a otros, porque unos van a estar con el poderío de Satanás, de la codicia, y van a someter al pobre. El pobre no tiene derecho más que a lo que ellos le quieran pagar. El sueldo que usted mismo está viendo hoy en día lo ganan los grandes políticos allá montados. Millones de pesos se ganan grandísimos, mientras un pobre de aquí de nosotros se está ganando un sueldito de 2 millones de pesos, 2 mínimos apurados, y eso que no todos. Hermano, ¿hay justicia? Varón, hay que orar mucho. Que Dios nos ponga líderes a ver si arregla esta cosa de que bendito es Dios para siempre. La gente, gloria al Señor, está esclava. Siempre estamos esclavos. La única libertad la tenemos es con Jesucristo. Ama al siervo inteligente y no le niegue la libertad. Nosotros, como amamos a los siervos inteligentes, somos siervos inteligentes y queremos que muchos sean siervos inteligentes. Y por eso ya pregonamos el evangelio a toda criatura y las señales van a seguir a los que creen. El inteligente no va a esclavizar a otro. Va a tener una buena paga. Va a acordarse de que el pobre necesita. Yo me maravillaba en la costa cuando me tocaban la puerta a pedirme, pero por aquí no. Por aquí a ti no te tocan puertas para pedirte nada. Y los que te piden es como para ir a llevar. No te tocan la puerta, y es triste porque uno se levantaba en Cartagena y tenía listo su mercado para hacer lo que le tocara a la puerta. Calzado, ropa, ¿qué no tenía uno? Para buscándole, para que fueran y se arreglaran la cosa, y ir usted a conocerle su casita, su cambuchito, su cantón donde viven, en la parejita, que es más bacano ver al muchacho pobre, un joven que se fue de casa, está estudiando el bachillerato, lo está terminando, pero la muchacha le salió embarazada, gloria al Señor, y él está bregando como con el peladito, con la mujer, y él a ver cómo salen adelante, y usted va y les tira la ayuda. Eso por aquí no se ve, porque es que Cartagena fue esclavizado, entonces por eso hay mucho amor. En donde más se sufrió, allá es donde tenemos a Cristo en nuestro corazón, y todo mundo allá es desbordado por buscar la palabra del Señor. Así que todos somos temerosos de Dios y nos amamos unos con otros. Es una tierra llena de virtudes porque allá conocemos la palabra de Dios y la verdad. Le invito a usted a conocer la palabra de Dios para que tenga misericordia en su corazón. Aquí introdujeron por el puerto de Cartagena de Indias 1.500 esclavizados procedentes de Gambia, Senegal, Sierra Leona, Costa de Marfil, Golfo de Biafra, Angola y Mozambique. La esclavización de estos de Gambia, de Senegal, de Sierra Leona, de Costa de Marfil, del Golfo de Biafra, de Angola y de Mozambique, vinieron a arribar a Cartagena, traídos obligados. La esclavización de americanos, africanos se desarrolló, el capitalismo comercial permitió la acumulación de grandes fortunas con la traza de esclavizados, gloria al Señor, y al convertir la mano de obra de estos y de los pueblos donde podían robar y traerse en esas almas, les sacaban papeles falsos. Grandes fortunas hicieron con la trata de esclavizados. El convertirse ellos en grandes millonarios y archimillonarios, dueños de islas, y cogían los territorios solo para ellos. Originarios en la base de la economía colonial, de manera especial en la minería y en el comercio. Aquí, Cartagena de Indias, al igual que en muchos otros lugares de nuestra América, la mano de obra esclavizadora se utilizó en la construcción de como en Egipto, a los esclavos hebreos, el pueblo de Dios. Aquí también en estos lugares los castillos y grandes monumentos, y como en otros, como la montaña las cuevas de Qumran,
las cuevas del Carmelo, está donde en el Sinaí, donde murió el Señor Jesucristo. Todas estas cuevas que están por allá debajo era donde a ellos les tocaba esconderse desde África y todo esto para guardarse de no ser vendidos, secuestrados para traerlos por estos lugares. Aquí se utilizó una construcción de grandes monumentos de manera espectacular en aquellos 21 ciudades convertidos en llaves de la defensa de los reinos de las Indias. Gloria al Señor. De igual forma, la otra gran manera de explotación fue de actividades económicas y los oficios domésticos. Los africanos y sus descendientes fueron obligados a trabajar como macheteros, gloria al Señor, para abrir trochas en las profundas selvas tropicales, que en aquellos tiempos coloniales era la provincia Cartagena de Indias, y donde usted sabe que en esas montañas vivieron los indígenas. También fueron canteros, tejeros, que hasta hoy aprendemos a tejer se aprendió a tejer la mochila, tejedores, caleros, vendedores de vino, mozos de las haciendas y estancias, y pare de contar para que adelantemos. Las mujeres por su parte fueron obligadas a ser violadas, a ser parenderas, también a ser nanas de los bebés de los amos, proveedoras de leche materna, por eso las hacían parir a ellas, para a sus hijos sacrificarlos, o sus hijos, pero para que ellas les dieran de mamar la leche, que era fuerte, de los negros, de las negras, a estas hijas de los blancos. Gloria al Señor. Me caes mal. Ay Dios, leche materna arrendada a blancas que criaban menores para que estas hasta no se le cayeran los senos, porque ellas no querían perder sus senos caídos si le daban seno a sus hijos. Estas eran también vendedoras de frutas, de dulces, de cocadas, de casabe, el pan de las indias. También eran prostituidas, alquiladas por sus amos a los padres o a los hombres que les agradara, a los capitanes y policías que llegaban de esos ejércitos, de toda esa gente colonial de por allá, a sus amos y a los padres de los jovencitos para que los enseñaran a salir de ser vírgenes. Los hombres les entregaban a las muchachas, a las mujeres estas, y los padres y los hijos y el nieto, bisnieto, tataranieto, todos tenían que poseer esas mujeres. Indias y negras, de la dominante burguesía española criolla, cocineras, aseadoras, panaderas, lavanderas y hasta más, y paré de contar, para que adelantemos. De esta manera se armó la trama compleja de la esclavitud en Cartagena de Indias. Además de tener esclavizados, aumentaba el prestigio social, la estima de la sociedad, y hasta el día de hoy no dejan de visitarlo los supuestos grandes, pero porque saben que siguen con la esclavitud, la venta de niñas, de jovencitos, y hasta el día de hoy por 200 pesos de las haciendas se los llevaban a otras haciendas, un excelente de 200 pesos oro de la época para adquirir un desventurado africano y sus descendientes, todos completos con su familia. Aquí nos damos cuenta que la misma Biblia lo dice, gloria al Señor, de que nosotros estemos apercibidos, que no nos durmamos, que estemos atentos, que no permitamos que el mundo a nosotros nos vaya a obligar a ser conforme a la voluntad de los maldadosos. La economía de Satanás es matar, dañar y destruir. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es, en vez de maldecir, en vez de destruir, venir nosotros a buscar la presencia de Dios y orar por toda la esclavitud que hubo y que hasta el día de hoy Satanás nos quiere a nosotros perder por falta del conocimiento, porque le da pereza a la gente en buscar la palabra de Dios, ¿ya? Instruirse en lo bueno. Dice, ama al siervo inteligente y no le niegue la libertad. Tienes rebaños, cuida de ellos, pues te son útiles, guárdalos. Tienes hijos, instrúyelos. Llévalos por el buen camino
Y es verdad, hermanos, en las escuelas, por ejemplo, nuestros maestros bellos, que Dios los bendiga y los guarde por tan fuerte esfuerzo que hacen en conducir a nuestros hijos con la urbanidad de Carreño, les enseñan educación, pero en sí están dotados también el mundo y la respiración de estos aires con demonios, ángeles caídos, potestades del mal, que están poseyendo las mentes de estas personas. Y los quieren conducir al mal, pero usted, con las enseñanzas que haga con el libro de la verdad en su casa, el conocimiento verdadero, y allá los maestros en la escuela, hubiéramos hecho una sociedad y una juventud de acorde con respeto, de ser el orgullo de los padres, pero qué vergüenza y padres no darse en cuenta de unos hijos que en la casa son una cosa y afuera son otra, y cuando se reaccionan y se levantan a mirar, ya es tarde. Pero Dios nunca es tarde cuando Dios llega y cambia los corazones. Dios es el único que endereza lo torcido. Y esperemos a ver qué hace Él. Tienes rebaños, cuida de ellos. Tienes hijos, instrúyelos. Doblega desde la juventud su cuello, o sea, enséñalos a respetarte. Enséñales la educación que es en casa, la obediencia, el respeto, hasta que usted se mande solo, hasta que usted decida. Porque es que el Señor Jesucristo nos lo enseña desde la palabra, que sean temerosos de Dios y que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Que no hagas pecado porque le tienes miedo a la dictadora de tu casa, la mamá, o que hace de papa y de mamá y de todo. Le pega hasta al marido y no. Es que ni siquiera. Hermanos terminan con un marido porque no los aporta a nadie. Entonces aquí esta dirección no va con eso. Va con la dirección del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y si la mujer es sabia, conoció ese principio de la sabiduría en ella, entonces sabe guiarlos también. Que si se apartan un día, no es porque tú se los enseñaste, no es porque tú los guiaste a esa maldad, a hacer lo malo, a ejecutar lo malo, sino que tú los instruiste al bien, y ya si tomaron una decisión que sea porque por el tirano, que hayan sido ellos y no usted que les mostró la tiranía. Vea, cuando el tirano mandó en Cartagena en 1600, cuando la presentación de un libro, que me leí yo el libro que cuenta de un romance entre una mulata y un falso médico, que era comerciante de esclavos, pero el doctor Camacho centró su presentación alrededor de la medicina. No dijo que él era, gloria al Señor, un esclavizador, comprador de esclavos, sino que él era un doctor en los años de 1600. Y la presentación de algunos casos puntuales documentados también en la historia en Cartagena de Indias, por esta época de la medicina, en la época de colonial, estaba determinada por la teoría humoral agua, tierra, fuego y aire. Se entrelazaban con sangre, flema y bilis amarilla y bilis negra. Cura era buscar equilibrio, enfriar, calentar, purgar, sangrar, para expulsar los malos humores. La botánica trajo consigo también un nuevo saber. Y los huertos universitarios en España, en Valencia, en Salamanca, en Sevilla, cultivaban plantas traídas del Nuevo Mundo, donde indígenas y negros curaban con raíces, hasta el día de hoy lo hacen, y medicina ancestral. En Cartagena esa mezcla se convirtió en sincretismo médico. Gloria al Señor. Un pensum de medicina de una universidad de Valencia del siglo XVII muestra cómo los futuros doctores estudiaban a Hipócrates y a Galeno, y se entrenaban estudiando la orina, los ojos, la expulsión de la orina, midiendo el pulso y aprendiendo cirugía botánica y anatómica con cadáveres. Y así llegaban médicos procedentes de Europa a Cartagena, hermanos, hasta el día de hoy. Una ciudad en este momento de 18,000 habitantes, con solo 2,000 blancos, el resto una mezcla de negros con indígenas, mestizos,
En esa Cartagena nació una medicina mestiza. Y en Getsemaní, que es el corazón de Cartagena en el centro, su corazón se alejó, la ciudad viva menos regida por normas y reglas, y donde las voces de curanderos y brujos eran respetadas en el Getsemaní. También nos damos cuenta de que habían españolas, mujeres blancas, que les gustaba el indiecito y se acostaban con él, o les gustaba el morenote, y lo obligaban de ser su sirviente también a que fuera su mozo o amigo con derechos, ese sirviente con derechos. Allí vivía Juan Méndez, nieto y autor del libro de discursos medicinales en el 1609, considerado como el doctor Camacho, que le digo yo a ustedes, pero era comprador también de la gente. Y él escribió este libro aquí en Colombia, era un libro español de medicina, amante de la fiesta, seductor, que llegó a Cartagena tras un fallido matrimonio con la sobrina de la marquesa de Villanueva. Y en 1569 no operaba, pero buscaba a los brujos estos de que operaban con medicina y todo eso, y los hacía que ellos le hicieran la medicina para él hacerse pasar por doctor y dársela a esta gente. Entendida entonces el concepto de fisiopatología, causa y efecto, motivándolos a estudiar el uso de las plantas en el nuevo reino, hasta diseño de un curioso tratamiento diseñó él para cálculos renales, usando el tallo de una pluma, usted ya sabe, el tallo de la pluma, la parte que no tiene pelitos, que ubicaba donde creía que estaba la obstrucción, y ordenaba a un esclavo africano soplar con fuerza. Gloria al Señor. Y ahí también vivió Paulo de Égilus, una esclava que es afrodescendiente, que fue comprada múltiples veces. Su último propietario, el hacendado Juan de Égulus. Aquí se enamora de ella, la hace su concubina. Tuvieron 2 hijos. Esta condición provocaba la envidia de muchos y fue acusada de bruja, calumniada para matarla. Llega a Cartagena para ser sometida a juicios por parte de la Inquisición, y el hombre dueño también para deshacerse de ella. Los sirvientes del que la tenía como mujer de él, como concubina, los que le cogieron envidia de los mismos, de la misma raza, la calumniaron de bruja. Y la misma esposa de aquellos hombres. Entonces llega a Cartagena para ser sometida a un juicio. Debía cumplir trabajo en el hospital de San Sebastián de Getsemaní. Allá aprendió a curar huesos, el manejo de algunas plantas. Tras salir, combinó rezos, hierbas y saberes de hospital. Su fama de curandera se extendió al punto de ser solicitada por el obispo. Entonces este obispo la solicitó para la salud de él, para que fuera a sanarle y atenderlo en sus últimos días. Aunque la Inquisición la persiguió 3 veces, pudo salvarse gracias a ese supuesto obispo de la hoguera por sus conocimientos en medicina, que le permitieron salir de su reclusión ocasionalmente para atender enfermos. Son muchas las anécdotas, son muchas las historias y son muchas las maldades que se hicieron con ellos. Aquí, Diego López trabajó el servicio del hospital donde trabajaba Pedro López de León. Su destreza como cirujano fue tanta que llegó a caracterizarse como cirujano barbero. Y ante el protobarbero asignado por España en la Nueva Granada, eran traídos todos, era de España, de la Nueva Granada, enviados por los reyes de España. Curaba fracturas, nacidos, hinchazones, anginas, culebrillas, también deshacía maleficios, curaba la tifoidea, la fiebre tifoidea, gloria al Señor, la anemia, el paludismo, maleficios, conjuros, hechizos, junto a su esposa. Es acusado de brujería. Para salvarse denunció al judío Blasmenio de Paz Pinto,
ante la Inquisición y allí se defendió y pudo huir. Aquí nos damos cuenta que muchas anécdotas, muchas historias donde nosotros, cuando conocemos el Evangelio de Dios, nos damos cuenta que el corazón del hombre fue probado por Dios y dijo que él se arrepentía de haber hecho al hombre. Segundo, que si él se arrepentía de haber hecho al hombre es porque el corazón del hombre era como trapo de la menstruación de una mujer, trapo de inmundicia, maquiavélico, pero no del hombre macho, masculino, no, de la humanidad. Y ahí van las primeritas, las jevas. Las que se hacen las jevas y hacen caer al hombre. Tienes hijos instruyéndolos, doblégalos desde la juventud su cuello a el respeto y la obediencia del temor a Dios. Casa a tu hija y habrás hecho un gran bien, dándole un marido sensato. Tienes mujer según tu corazón, no la repudies, dándote a una odiosa rival. O sea, sácala por el lado bueno, porque se puede hacer una rival tuya cuando ellas se encolerizan, se vengan. Sácala por el lado buenito, que no se vaya a vengar a destruirte. De todo corazón honra a tu padre y no te olvides de los dolores de tu madre. Acuérdate de que les debes la vida. ¿Y a quién será cuando lo arregla aquí y lo pone con una yud hei bad hei? La madre tierra hay que honrarla. Hay que respetar las semillas. Hay que respetar la naturaleza. Todo esto porque nosotros somos polvo de la tierra, de la madre tierra. Bendito sea Dios Todopoderoso, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Estamos en esta hora diciéndote: Dios, te amamos, te adoramos, te glorificamos, te damos toda la honra, la alabanza, la adoración. Gloria sea a ti, Padre. Gloria sea a ti, palabra. Gloria sea a ti, Espíritu. Gloria sea a ti, la gloria, honor y gloria al Espíritu Santo. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ilumínanos, Padre, en este trayecto de la vida. Danos a conocer tu palabra. Como dice el libro de San Lucas en la presentación en el templo. Así que se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés. Le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor, según está escrito en la ley del Señor, que todo varón primogénito sea consagrado al Señor, y para ofrecer el sacrificio, Dios mío bendito, según lo prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones cuando la persona era pobre. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, gloria al Señor, que esperaba la consolación de Israel y ver al Mesías venido. Llegado a la tierra, le dijo a Dios que le diera la oportunidad de verlo antes de morir. Aquí le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Movido del Espíritu vino al templo. Al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo que prescribía la ley sobre él, Simeón le tomó en sus brazos y bendiciendo a Dios dijo, o sea, recibió la profecía: ahora, Señor, puedes ya dejar ir a tu siervo en paz, según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salud, lo que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para la iluminación de las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Ves que Dios tiene misericordia y mandó a su Hijo Jesucristo para que haciéndose carne viniera, naciera como un niño, como un adolescente, como un joven, como un adulto, para salvar lo que se había perdido. Dios no nos deja solos. Dios no avergüenza a sus hijos y Dios no nos deja en vergüenza, ni es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él cumple su palabra. Él no nos va a dejar en la esclavitud en la que Satanás tiene a su pueblo. Aquí, luz para la iluminación de las gentes. Su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él.
Simeón los bendijo y dijo: María, su madre, puesto está para que cuides y levantes al niño en Israel, porque el signo de Dios lo tiene él, el Dios en la tierra. Asimismo, le decimos ahora, Señor Jesucristo, nosotros también te recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Te suplicamos y te imploramos que nos apuntes en el libro de la vida, que Padre, nos saques del libro de la muerte, de la esclavitud de Satanás. Renunciamos a nuestro Padre los arcontes, la malicia de Satanás, la oscuridad, la torpeza, porque somos de nuestro Padre Dios Todopoderoso y nos declaramos libres. Nos declaramos los hijos del viviente. Nos declaramos que la obra de Dios la vamos a seguir predicando sin vergüenza. No le estoy diciendo sin vergüenza a usted. Estoy diciéndole sin vergüenzas. Gloria al Señor. No nos vamos a avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Y hoy le digo a Dios, un día más, Señor, he predicado tu palabra. Confío y espero que esta palabra entre a los corazones y no llegue a ningún corazón vacía. Y asimismo, como deseo el bien para todos ellos, también sobrevenga esa siembra de bien para aquí tus hijos que predicamos tu evangelio. No nos dejes, Señor, avergonzados y permite que cada enfermo que escuche tu palabra se sane, se libere. Y que los que practican la maldad, la destrucción, la brujería, la hechicería, se conviertan en espíritu y en verdad y no vuelvas a hacer el mal. Gracias, Señor. Amén y amén.